Vamos a ir a la palabra del Señor, el ejemplo de un hombre, que yo creo que es un hombre de Dios y que lo hemos estudiado últimamente y lo vamos a seguir estudiando y siempre lo vamos a seguir estudiando y vamos a aprender de él. Vamos a orar. Padre, gracias en este momento por poder abrir tu palabra y recibir la instrucción, la guía, la enseñanza, el ejemplo. Gracias porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Gracias, Dios. Queremos aprender y cambiar también, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando puse este título, Pequeños cambios y grandes resultados, no estoy hablando del facilismo, porque uno pensaría, vamos a hacer la cosa fácil. Cosas chiquititas, que cuesten poco, cambiamos enseguida y tenemos resultados grandes, ¿no? No estamos hablando de facilismo, no estamos hablando de eso. Mire una ilustración que tengo sobre esto. Hace años estaba leyendo algo interesante que ocurrió, un accidente de aviación. Y cuando cayó el avión se pusieron a investigar por qué se cayó el avión. Y vieron que hacen unos análisis minuciosos a fondo del tema, ¿no? Bueno, resulta que los aviones antes, Boeing, el fabricante de aviones, fabricaba los aviones con un medidor de velocidad que se llamaba el tubo Pitot. El tubo Pitot era un tubo que iba afuera, algo que salía fuera de la cabina y se enfrentaba, tenía dos, uno de cada lado como para medir y para medir la velocidad del avión, era fundamental eso. Pero resulta que el avión, cuando estuvo parado en la pista sin moverlo, abejas fueron y hicieron un nido en el tubo Pitot. Y bueno, el avión salió vuelo y iba bien, porque tenía el otro que iba midiendo, pero este no medía bien. Entonces el piloto entró en la duda y cuando estaba volando, entonces le entró en la duda y bueno, el resultado fue que el avión se cayó. Y después se dieron cuenta que por el análisis, el estudio, la caja negra y todo lo demás del avión, que había sido justamente el daño, una abeja que había puesto barro en el tubo Pitot y se terminó. Pequeñas cosas que producen grandes resultados, ¿verdad? Y bueno, podríamos señalar muchísimas cosas así que producen grandes resultados. Una gota de agua que usted no arregla en su casa y está goteando la cañería, gotea la pared y no la arregla, y pasa un año y no la arregla, y 2 años y no la arregla, y 3 años y no la arregla, y 5 años y no la arregla, después tiene un agujero grande así, pasa al vecino casi, ¿no? O se cae para abajo, por una gota pequeña que produce grandes resultados. Yo pensaba esto en la vida espiritual, y a veces dejamos pasar cosas en nuestra vida, y me olvidaba de esto. En el libro de Cantares dice: atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Las zorras pequeñas son esos animales pequeños que arruinan los viñedos comiéndose las viñas las uvas que recién están saliendo y arruinan toda la viña. Son pequeñas cosas que uno tolera y que no debe tolerar. Mire, hay otra referencia que encontramos también en las Escrituras, Eclesiastés 10:1, y dice acá: las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Asimismo, pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. En la reversión Reina Valera me gusta como lo dice, que lo aprendí de memoria de esta manera, dice: una pequeña locura, ¿no? Al que es estimado por sabio. ¿Verdad, Luis? Una pequeña locura, ¿no? Al que es...
al que es estimado por sabio y honorable, una pequeña locura, ¿no? Cuando uno se permite una pequeña locura, puede destruir toda una vida, puede destruir un testimonio, puede destruir por una pequeña locura. ¿Qué es una pequeña locura? Bueno, usted tiene que evaluarlo, qué es una pequeña locura. Una pequeña locura puede ser tomar un vaso de alcohol fuera de lugar, fuera de término, fuera de tiempo, y es una pequeña locura. Una pequeña locura es estar en un lugar donde usted sabe que no tiene que estar. Una pequeña locura puede ser una palabra fuera de lugar y que no es bien dicha y que produce un disturbio. Una pequeña locura, ¿no? No podemos tolerar, porque decimos, no, esto yo ya lo sé, o a mí no me hace nada. Pero, ¿y qué pasa alrededor? ¿Qué pasa en mi entorno? ¿Qué pasa en mi contorno? ¿No? Una pequeña locura puede echar a perder, como dice la mosca, echa a perder el perfume del perfumista. Quiero compartir con ustedes un hombre que tuvo determinación, que este hombre es Daniel, y lo tenemos en las Escrituras. En Daniel 1:8 dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Yo veo que Daniel puso atención a las pequeñas cosas que producen grandes cambios. Esas pequeñas cosas que no son, porque son pequeñas, son baratas, o que no tienen costo, o que no significan mucho, significan muchísimo. ¿Y qué es lo que él puso peso? Cuando miraba Daniel capítulo 1, si ustedes leen ese pasaje de las Escrituras, van a ver que Daniel y sus amigos, y seguramente otros más, fueron elegidos por su posición real, por su posición intelectual, por su posición de la vista también, seguramente. Ellos fueron seleccionados, diríamos, ¿no? Desde el punto de vista de afuera, de lo que se podía apreciar de estos jóvenes que venían de la nación de Israel cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y allá en Babilonia los eligieron, según estos criterios, para que sean consejeros, junto con otros, del rey. Los reyes usaban mucho este recurso de consejería con hombres sabios, ¿no? Ahora, observen ustedes, después que pasaron todos esos exámenes, esas pruebas, Daniel, dice en las Escrituras acá, que él propuso en su corazón, hizo algo que no se veía. Nadie lo vio. Algo pequeño, porque es una propuesta íntima de su corazón, interna. ¿Qué es lo que él se propuso? No contaminarse. Él toma la iniciativa de esta decisión justamente de no contaminarse. ¿Por qué se contaminaba? Porque esas comidas que se ofrecían al rey eran antes ofrecidas a los ídolos. Entonces, primero pasaba por un culto, era un culto de adoración, de gratitud a los ídolos, de esas comidas, y después pasaban a la mesa del rey, y después el rey lo compartía con los demás, con toda su gente, y para otros era un honor recibir esa comida del rey, pero para Daniel no era un honor. Él sabía que eso era una mosca. Para otros era la mejor comida, era un banquete. Para Daniel era una mosca. Era una mosca, como decía Eclesiastés, una mosca que hace ver el perfume del perfumista. ¿Por qué? Porque él se iba a identificar con el paganismo, la idolatría, y con todo lo que significaba la vida del rey y toda su cultura pagana y lejos de Dios. Y él dijo, no lo hizo. Yo veo otra cosa más. Daniel nos enseña este pasaje también en el contexto, que Daniel se autodisciplina. No es
que estamos pensando que se autoimpone, se autodisciplina. Toma una disciplina personal, y yo veo que hay una necesidad enorme de nosotros también de autodisciplinarnos. Vence la presión del momento. Daniel es el que vence la presión. Él es el que decide en el momento qué voy a hacer. Voy a complacer al momento, a las circunstancias, al rey, al jefe, o voy a complacer a Dios. Aquí hay un trabajo interno que él hace, y yo puedo ver en esto una autodisciplina, cosa que nos cuesta muchísimo a nosotros. Ya hablar de disciplina es un tema que a nadie le gusta, ¿no es cierto? Disciplina. No nos gusta la disciplina. Lo lamentable es que a algunos padres tampoco les gusta aplicar la disciplina. Y postergan, y después tienen tremendos problemas y le echan la culpa a las circunstancias, un montón de cosas, pero es por causa de no poner disciplina. Pero lo más desafiante para nosotros es autodisciplinarnos nosotros. Y yo creo que esta es una demanda en este tiempo enorme, enorme. ¿Es algo pequeño? Sí, es algo pequeño. Nadie lo ve. ¿Quién lo ve? Yo solamente lo voy a experimentar. Vos lo vas a experimentar. ¿Y qué significa la autodisciplina? La autodisciplina significa justamente llevar a las conclusiones que llegó Daniel. ¿Cómo llegó él a esto? Porque ya había recorrido un camino anterior de devoción a Dios, de lealtad al Señor, de conocimiento de Dios. Eso es autodisciplina. Autodisciplina es decir, esto no lo voy a hacer y voy a hacer esto. Es dejar de un lado aquellas cosas que me estorban. Todos tenemos la misma cantidad de horas. Todos tenemos lo mismo. El día tiene 24 horas para todos. Pero unos lo eligen, ocupan las horas de una manera y otros de otra manera. Entonces, aquí es donde viene el desafío para nosotros de poder priorizar en nuestras vidas. Decimos, ¿qué tengo que priorizar? No entiendo esto. Bueno, pues lo que tengo que priorizar, tomando el ejemplo de Daniel, es poner a Dios en el lugar que corresponde. ¿Qué significa eso? Poner la fe en el lugar que corresponde y permitir que la fe actúe y toque todos los temas que tienen que ver conmigo o que yo tengo que tratar. Entonces, eso es autodisciplina. No puedo postergar, no puedo dejar para mañana. Mañana voy a hacer la lectura, mañana voy a ponerme a orar, mañana voy a resolver esto, mañana no llega nunca. Querido, mañana no llega nunca. Y cuando te toque el momento para tomar la decisión, no vas a tener espalda para tomar la decisión. No vas a tener crédito, es lo más fácil para entender. Cuando no pagas la boleta no tenés crédito. Cuando no hiciste los deberes no tenés crédito. Y no tenemos crédito para enfrentar pequeños cambios en nuestra vida. Otra cosa que yo veo en Daniel comparte con sus amigos. Lo vemos en el otro texto que aparece ahora. En este texto dice aquí, el jefe de los oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días, danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Yo veo que Daniel, la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón, pero ahora vemos que los amigos de Daniel también están. ¿Qué pasó? Es que Daniel compartió esta experiencia que él había experimentado, lo que había experimentado en su vida, en su corazón, lo compartió con ellos y le dijo, muchachos, o no sé cómo le habrá dicho, hermanos, muchachos, compañeros, acá estamos refugiados, porque eran refugiados, ellos estaban fuera de su país, ¿no? No vamos a participar de esto. Yo veo que aquí los amigos que nosotros tenemos nos fortalecen o nos debilitan. Los amigos de Daniel lo fortalecieron a él. Los amigos que nosotros elegimos, dice Edwin Cole en el libro, en el material que estamos estudiando, ¿no?
mostrarme a tus amigos y te voy a decir cuál es tu carácter. Los amigos que nosotros tenemos, ¿hasta dónde influyen en nuestra vida? ¿Hasta dónde? ¿Los amigos fortalecen nuestras convicciones o las debilitan? ¿Qué lugar ocupan los amigos? Bueno, es para pensarlo, ¿no? Daniel habló con los amigos y ellos juntos fueron adelante en esta decisión. Puedo decir también que Daniel eligió aquí, no solamente tomó una buena decisión, sino que él eligió algo en su vida. Aparte de tomar una buena decisión, él eligió madurar. Él eligió madurar. Nosotros vamos a comenzar el año ahora y se va a hablar mucho del año nuevo y todo lo demás, toda historia y siempre lo mismo, ¿no? Pero en realidad nuestra vida está por delante y cada día es una oportunidad de comenzar de nuevo con el Señor. ¿Dónde está el quid de la cuestión? Está en nosotros. Si nosotros realmente lo vemos como necesario, si yo me doy cuenta por la guía del Señor y la obra del Señor en mi vida que necesito más de Dios. Hay personas que dicen que no necesitan más del Señor y viven una vida así chata, mediana, mediocre, pero Daniel eligió madurar. Él tomó la decisión, dijo, yo no voy a quedarme como estoy, quiero crecer, pero eso va a costar. No midió las consecuencias, no midió que le va a costar. Él decidió en su corazón crecer, conocer más al Señor, identificarse con Él, decidió no mezclarse. Bueno, él decidió madurar. ¿Madurar qué es? Es aceptar responsabilidades, hacerse cargo de las cosas, hacerse cargo de las cosas como esposo, como hombre, como padre, en el trabajo, en las relaciones. Madurar es conocer más al Señor. ¿Y cómo conocemos más al Señor? A través de la palabra, a través del estudio de la palabra, y dejar que la palabra de Dios me transforme, me cambie mi carácter, cambie mi perspectiva de vida, mis proyectos, mis sueños, que Dios sea parte de nuestra vida. ¿Y de qué depende eso? Depende de alguna predicación. ¿Sabe de qué depende? De mí, de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros podemos tomar este desafío y decir, yo necesito cambiar. Y Dios tiene la respuesta para tu vida, para ayudarte a cambiar y ser un hombre como Él quiere que seas. Yo creo que tenemos que seguir aprendiendo y debe estar en nosotros esta disposición de decirle, Señor, acá estoy, cámbiame, haceme de nuevo, quiero conocerte más, te necesito, Dios, ayúdame, fortaleceme. Bueno, eso ocurre cuando nosotros sinceramente nos acercamos a Dios y lo buscamos. Pequeños cambios producen grandes resultados. En segundo lugar, quiero mencionar aquí los hábitos saludables. Daniel fue un hombre a la altura, digo, de un hombre de Dios. Y yo quiero mencionar algunos hábitos que tenía Daniel y lo podemos aplicar a nuestra vida. Habría muchísimo más. Por ejemplo, encontré ahí que un pastor, Gary Stone, lo describió a Daniel de esta manera: audaz sin inhibiciones, Daniel protegido por Dios, persistente sin detenerse, una fe intachable, una influencia ilimitada, una bendición sin medida. Ese es un hombre de Dios. Daniel es un hombre de Dios. Cuando Daniel supo que otros habían tramado contra él, y porque lo habían hecho contra él, su actitud fue de confiar en Dios. ¿Recuerdan? Hubieron varias cosas que ocurrieron en la vida de Daniel. Daniel fue elegido junto con sus amigos
para después ser consejero del rey, y realmente fue un consejero del rey. Fue uno de los hombres sabios que estaban al servicio del rey. Pasó por lo menos tres reyes. Durante 3 o 4 reyes del imperio babilónico estuvo Daniel. Él permaneció, los reyes cayeron, pero él permaneció. Fíjense ustedes la autoridad, la sabiduría, el conocimiento, cómo lo cuidaron a él. De paso, Dios estaba con él en todo momento. Ahora, cuando hombres celosos, perversos, corruptos, quisieron sacarlo a Daniel del medio, tramaron una historia. Lo interesante es que las Escrituras dicen que buscaron a ver si podían encontrar alguna falla como administrador del reino. Ustedes lo van a ver allí en Daniel capítulo 6. No le encontraron una falta. Yo digo, ¿qué muchacho este? Y no tenían computadora en aquel tiempo. No le encontraron una falta, no cometió corrupción para nada. No le faltaba dinero, no le sobraba dinero. No lo podían señalarle nada. Realmente era un hombre extraordinario. ¿Dónde le buscaron la falta? ¿Dónde le buscaron? No le encontraron. Porque ¿dónde le buscaron? Dijeron, no le podemos encontrar nada en relación con su trabajo. Vamos a buscarle la falta en relación con su Dios. Entonces inventaron, le dijeron al rey, hicieron un decreto: rey, tenés que hacer un decreto que nadie puede pedir nada a nadie, sino solamente a vos durante el término de 30 días. Bueno, el rey lo firmó, presionado, influido por sus colaboradores, lo firmó y no sabía lo que estaba firmando. Y dice allí en Daniel 6:10, mire lo que dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Yo personalmente creo que Daniel fue un hombre de los que no volvió a Jerusalén, se quedó allí. Fue un hombre sabio, pero un hombre ya anciano. Dios después se revela a él como hombre de Dios. Pero él constantemente miraba hacia el lugar de Jerusalén, estaba a más de 1000 kilómetros de distancia, y él oraba al Señor. Cuando Daniel supo del edicto, ¿cuál era el edicto? El que pide a otro que no sea el rey va a ser echado al pozo de los leones. Bueno, él oraba, se acercó a Dios, lo buscó al Señor de todas maneras, como siempre lo hacía. Daniel se movía de otra manera. Daniel vivía según principios espirituales. Había desarrollado hábitos saludables y vivía cultivando una relación sana con Dios. Hermanos, yo creo que esto nosotros tenemos que valorarlo y verlo en la vida de Daniel. Él vivía según principios espirituales, no se movía como los otros hombres. Valoraba y miraba la vida de otra manera, no como los otros hombres. Alguien dijo una vez acerca de este concepto: Daniel vivía en un círculo virtuoso, y mientras que los otros vivían en un círculo justamente vicioso. Y voy a explicar esto. Daniel vivía en su vida, en su relación con los demás, con el rey, en su labor diaria, en este círculo virtuoso. ¿En qué consistía este círculo virtuoso? Consistía, en primer lugar, en una relación personal con Dios, en oración con Dios. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y le dijo: usted me tiene que decir cuál es el sueño que tuvo y qué significa. Y entonces la gente decía: bueno, decinos el sueño. No, ya me olvidé. Y la gente le decía: pero rey, eso nadie lo puede descubrir, nadie.
Entonces el rey dijo, bueno, si nadie lo descubre, los mato a todos. Están condenados todos a muerte. Daniel escuchó eso, ¿y qué hizo Daniel y sus amigos? Oraron a Dios, oraron al Señor, oraron a Dios. Y escuchó la voz de Dios. Y Dios le reveló el sueño, y le reveló la interpretación, y se la dio al rey. Y se salvaron todos. Y por ese hecho, que fue un milagro de Dios, Daniel fue levantado a una posición de administrador y de jefe de todos los sátrapas que había allí en el reino. Una de las cosas que Daniel tenía es que él oraba y dependía del Señor. Otra de las cosas que hacen de su vida una virtud en su vida es confiar plenamente en Dios. No ponía en duda la palabra de Dios, no ponía en duda la presencia del Señor, aun cuando estaban lejísimos de la nación, de su tierra. Eso no le hacía diferencia. Él no ponía en duda. Él vivía en integridad, no ponía en duda eso, que era de todas maneras, lo que Daniel estaba haciendo era agradar al Señor su Dios en todo proceder, en todo lo que pensaba y en todo lo que hacía. Fue determinado en su vida. Él se aferró a lo más valioso que él tenía entonces. ¿Qué era lo más valioso? No era su posición, no era su autoridad, no eran sus recursos. Lo más valioso que tenía era su fe, su confianza en el Señor. Y eso lo transformó. Los sátrapas, los otros, vivían en un círculo vicioso, diríamos, cargados de vicios y cargados de maldad y de corrupción. Observen ustedes, la Biblia los señala a ellos como hombres que buscaban faltas, ¿no? Son esos buscadores de falta, los que buscan lo que nadie ve, ellos lo ven. Hay personas así, buscando constantemente faltas, señalando errores, se enfocan en los aspectos negativos, buscan siempre algo para acusar, siempre con un pensamiento negativo, siempre con un pensamiento derrotista, un círculo vicioso. Y eso los separó de lo mejor que Dios tenía para ellos. En Daniel capítulo 6, versículo 4 también encontramos esto que dice acá. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudiera criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Este era un hombre de Dios. ¿Dónde encontramos un hombre así hoy día? Totalmente. Debe haber hombres hoy día. Y nosotros somos llamados a ser hombres así. Hombres dignos de confianza, responsables. Hombres que dicen sí es sí, dicen no y es no. Que dicen que voy a estar y están. ¿Me entiende? Que confían en el Señor. Que le creen a Dios. Que buscan la presencia de Dios. Que anhelan más del Señor cada día y leen la palabra de Dios y se nutren de la palabra del Señor. En el versículo 5 encontramos que también dice, entonces, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos en contra en relación con la ley de Dios. En realidad lo acusaron de acuerdo a sus normas, no de acuerdo a la ley de Dios. La verdad de Dios no tenía ningún lugar en la vida de estas personas. Ignoraron a Dios, a sus planes, ignoraron a Daniel, y dice en el versículo 7, todos nosotros administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que
que quien sea divino, humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Aquí hay un acuerdo de rechazar a la persona que vive motivado por la fe. Miren, nos vamos a encontrar con esto en nuestro mundo en el que nos toca vivir. Nuestra sociedad le resulta antipático ser un hombre de fe, como le pasó a Daniel. Pero Daniel confió en el Señor, le creyó a Dios y Dios honró la vida de Daniel. Dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Aquí vemos la mala intención de estas personas buscando una excusa para condenar a Daniel, pero también vemos la buena actitud de Daniel, aún sabiendo que iba a ser condenado por su fe y su relación con Dios. Dios lo bendijo a Daniel. Y quiero concluir con dos enseñanzas que nos quedan de toda esta historia que acabamos de ver. Nuestra fe es puesta a prueba muchas veces. Muchas veces vamos a ser puestos a prueba en la vida cotidiana. Es allí donde con naturalidad debemos nosotros reflejar a Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Señor, a través del diálogo, las palabras, los valores. Es en el diario vivir donde se expresan los valores. Es ahí donde Daniel expuso sus valores, en lo cotidiano. Lo cotidiano que era, comenzó ahí cuando vinieron a traerle la comida, no, vamos a cambiar, vamos a hacer esta otra comida, traigan nosotros, después ustedes comparan, ven cómo estamos, hubo diálogo, hubo comprensión, pero todo eso estaba fundado en una fe genuina, una fe que transforma, una fe que cambia, una fe que hace pensar de una manera diferente. Necesitamos esa fe. Como dice Edwin Cole también en el material, lo que nosotros creemos determina nuestra conducta. En definitiva, lo que nosotros creemos determina nuestra conducta, determina nuestros proyectos, determina nuestra vida y, más aún, determina nuestro destino, lo que creemos. Por eso necesitamos una fe viva, una fe dinámica, una fe que cada día se enriquece y crece en el Señor. En segundo lugar, lo que yo saco de la lección de Daniel aquí es que necesitamos cultivar nuevos hábitos. Necesitamos cultivar nuevos hábitos que nos fortalecen y nos hacen bien. Todos nosotros tenemos hábitos. De una manera o de otra tenemos hábitos. No estoy diciendo que los hábitos son todos malos, los hábitos, de ninguna manera. Algunos hábitos son buenos y corresponde que tengamos el hábito. Tenemos el hábito de ir a bañarnos todos los días. Y eso es correcto, está bien. Y así podemos señalar muchas cosas. Pero hay hábitos que vos sabés, que yo sé, que no son de lo mejor. No son de lo mejor. Y son esas cosas que nosotros tenemos que cambiar. O quizás tengas un hábito que directamente no es bueno. Entonces ahí es donde tenés que ir y poder hacer cambios y decirle, Dios, Señor, necesito que me ayudes a cambiar en este punto. Y el Señor te ayuda a cambiar. ¿Por qué? Porque detrás de eso está tu deseo de ser un mejor hombre, de conocer más al Señor, de hacer pequeños cambios en tu vida, pero en la distancia van a ser grandes resultados, van a producir grandes resultados. Una de las cosas que cuando veo los partidos de fútbol ahora, que vamos a ver el domingo también, y el otro día cuando estaban pateando nuestros jugadores y estaba mi esposa al lado, estábamos mirando el partido, le digo, ese le erra. No me digan, me pegó porque le digo, le erra. Y hubo un argentino que pateó y pateó afuera. No sé si recuerdan cuando jugaban por los penales y después ganamos igual. No. Pero cuando pateó Messi, yo dije, ese le pega. Ese le pega. Y Messi pateó la pelota y que entró casi arriba, casi le pega al poste de arriba, pero entró.
Entonces, cuando vemos que patea él, decimos, está garantizado el gol. ¿Por qué? ¿Por qué debemos eso, no? Hay posibilidad de que le erre, también hay posibilidad de que le erre, hay posibilidad de que la atajen, hay posibilidad de todo. Sí, hay posibilidad. Pero la práctica constante de los jugadores es lo que garantiza el acierto. La habilidad, no solamente la habilidad cuenta, sino que lo que cuenta también es la práctica. La habilidad se potencia con la práctica. Ahora, esto llevado al plano de nuestra vida espiritual. Nosotros sabemos que tenemos la palabra de Dios, tenemos el recurso de la oración, tenemos el recurso de venir y estar juntos para animarnos, alentarnos. Esto se potencia con la práctica y justamente en la práctica crece nuestra fe, se multiplica y somos de bendición y somos bendecidos también. Necesitamos practicar hábitos que nos edifican. Necesitamos practicar. Los jugadores están en estos días practicando todo el tiempo. A mí me llama mucho la atención cuando los veo jugando y cómo uno le tira, patea una pelota que hace una curva así grande al otro y se la tira a los pies del otro. Allá a 50 más, 20 metros, 30 metros. Yo digo, ¿cómo hace este? Pues yo me pongo a pensar en eso, yo no lo haría ni loco, tiro la pelota, sale para cualquier lado. ¿Cuál es la respuesta? La práctica. La práctica. Si nosotros no practicamos leer la palabra de Dios y no practicamos nuestro tiempo de oración, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué nos pasa? Si no practicamos estar juntos, ¿qué nos pasa? Le erramos, como le erran los jugadores que no practican. Y ellos están practicando constantemente. Y uno dice, sí, son profesionales. Bueno, pero practican. Practican. Termino con este pasaje de las Escrituras. Busquen el reino de Dios por encima de todo. Lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Me gustó la traducción viviente, esta, la NTV, ¿no? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Pero miren lo que dice después, y lleven una vida justa. Las dos cosas van juntas. Buscar el reino de Dios, pero no te olvides, llevar una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Qué hizo Daniel? Daniel hizo esto. Daniel puso el reino de Dios sobre el reino de todos los reyes de Babilonia. Dijo, Dios está primero. Y vivió una vida justa. Nadie le pudo encontrar nada. Nada. ¿Y cuál fue el resultado? Y Él le dará todo lo que necesite. Y Daniel lo tuvo. Pequeños cambios, grandes resultados. No descuides esos pequeños cambios, a solas con Dios, la palabra de Dios, la comunión con el Señor, la comunión unos con otros. Y los resultados los vas a ver Dios. Señor, gracias en esta noche por este tiempo juntos y gracias por el ejemplo de Daniel. Reconocemos, Señor, que tenés tanto para enseñarnos y tenemos tanto para aprender también. Gracias, Señor, por este momento, este tiempo juntos con mis hermanos. Y reconocemos que te necesitamos más. Cada uno de nosotros te necesitamos más y más en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque nos permitís acercarnos a ti cada día y tener un encuentro contigo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por este tiempo. Y está Julián con nosotros y quería que él nos cuente brevemente y después vamos a pasar o si ya quieren ir poniendo las empanadas en el horno, como para que estén un poquito más calientes, mejor. Pero Julián nos va a contar. Este año hemos comenzado con un ministerio que se llama Celebrando la Recuperación. Celebrando la Recuperación, bueno, él nos va a contar ahora cómo funciona, qué significa esto. Es para ayudarnos a todos nosotros a vivir una vida
de relación con el Señor y poder ser útiles en la causa de Dios.